Ahí está apagado. En este momento vamos a dar testimonio como lo hacemos todos los días. En esta tarde vamos a dar testimonio de que Dios es un solo Dios. Para toda la gente que está confundida allá afuera en las religiones y en el mundo, hay gente que no asiste a la religión pero tiene una idea de un Dios. Hay gente que asiste a las religiones y tienen otra idea diferente a la que tienen las Sagradas Escrituras. En esta hora vamos a dar testimonio, como siempre lo digo. Allá la gente está confundida, pero la palabra de Dios dice, Dios no es un Dios de confusión, sino Dios te da, cuando trae la sabiduría y su revelación y su verdad a la gente, ahí es cuando es transformado el ser humano, porque empieza a conocer para qué verdaderamente Dios lo hizo, quién es Dios, cuáles son las cualidades de Dios. Y nosotros vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el capítulo número 32, verso 39. Allá la gente está confundida. Acá en Deuteronomio la Escritura dice en el capítulo 32 y en el verso 39, la gente está confundida porque se han formado o han pensado que existe otro Dios. Acá la gente piensa que hay dos dioses, que hay Trinidad. Jamás existe en las Sagradas Escrituras un verso o la palabra en donde diga Trinidad. Y la gente sin el Espíritu Santo se ha confundido y quieren traer estas mentiras. Y yo les voy a decir, estas mentiras fueron formuladas, muchas de ellas en Roma, muchas de ellas en otras civilizaciones del mundo. Pero eso viene desde las profundidades del infierno para que la gente se confunda, para que la gente no entienda quién es Dios, cuántos son Dios, qué piensa Dios y qué tenemos que hacer para conocer a este Dios y su verdad, y qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 32 y en el verso 39. Allá de los testigos de Jehová, esa religión que se basa en los cómics, en las historietas, en los libritos esos con dibujos. Fíjate, esa religión de los testigos de Jehová dice que Dios son dos. Así la luz del mundo dice esa misma mentira, que cuando vuelva el Señor Jesucristo va a venir su Padre y se va a ver a Jesús a la diestra. La ignorancia de la gente ha traído tanta confusión a los seres humanos, pero Dios no es un Dios de confusión. Dios nos esclarece, nos trae su conocimiento a través de su sabiduría y nos enseña cuántos es Él. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 32 de Deuteronomio, verso 39 dice así: mira ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué dice Dios? Que Él es Dios y que no hay dioses con Él. La gente se imagina que Jesucristo está en un trono más pequeño al lado de Él y que Jehová está en un trono más grande. La ignorancia de las religiones ha traído esta enseñanza. ¿Cuántos dice que Dios está a un lado de Él? ¿Hay dioses con Él? ¿Y qué enseñó el maestro por excelencia en el libro de Marcos, capítulo número 12? Fíjate lo que dice. Acá la Escritura en el Antiguo Testamento nos dice que Dios está solo, que no hay dioses. No dice no hay nadie conmigo, porque hay espíritus ministradores, ángeles con Él, pero no dice que hay otros dioses. Fíjate lo que dice la Escritura, capítulo 12 y en el verso número 28. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En el Antiguo Testamento Dios nos dice que no hay dioses con Él, y aquí nos está diciendo el maestro por excelencia, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, nos dice cuántos dioses hay y cuál es el primer mandamiento de todos. Fíjate lo que dice en el verso 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuántos?
uno es. No dice que son dos dioses. No dice mi Padre es un Dios y yo también soy un Dios pequeño. Dice el Señor nuestro Dios. Uno, un solo Dios es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de todos. Para la gente que está confundida en las religiones, los mundistas que siguen a Nazón Joaquín, testigos de Jehová, católicos, cristianos trinitarios opuestos, para toda la cristiandad que dicen ahí, o el cristianismo, otra mentira que inventó el diablo, porque esa palabra no existe en las Sagradas Escrituras, esa la inventaron en Roma. Quieren agarrar a todas las religiones que siguen a Cristo, que son la cristiandad, dicen, o el cristianismo. Y aquí nos dice el maestro que Dios es un solo Dios, que no hay dioses con Él, ni habrá después. Entonces, el único Dios verdadero es Jesús, el Cristo, el Espíritu eterno. Esto es lo que dice las Sagradas Escrituras para la gente que no conoce las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a pasar a la parte más importante, el mensaje que Dios ha traído para nosotros en este día. Fíjate, la Escritura nos da, el Señor Jesucristo nos enseñó, el Hijo de Dios. Y en el libro de Joel también viene. Y en los profetas viene. La palabra de Dios habla de que estamos en los últimos tiempos. De acuerdo a lo que estamos viendo allá afuera, se está cumpliendo las Sagradas Escrituras. Dice, y en aquellos días se multiplicará la maldad. Se multiplicará la maldad. Y estamos viendo cómo se ha multiplicado la maldad. Podemos ver allá cómo hay asesinatos. Desde el principio de la humanidad hubo asesinatos, violaciones, robos. Porque Satanás estaba metido a su mano y sus espíritus que están de parte de él, atacando a la humanidad para desobedecer a Dios. ¿Y cómo es que el ser humano aprende esta maldad? Aprendimos esa maldad o traemos esa tendencia a lo malo porque a nuestros primeros padres Adán y Eva pecaron. Porque Eva obedeció a Gadriel y Adán obedeció a Eva. A raíz de eso, la Escritura nos dicta y nos va narrando el fin del tiempo y en qué tiempo estamos ahorita. Estamos en los últimos tiempos. Y la maldad se ha multiplicado. Hay tanta maldad en los seres humanos. No tienen escrúpulos los seres humanos. Fíjate, vamos a ir a leer primeramente. ¿Por qué digo esto? Vamos a ir a leer a Proverbios. En el capítulo 22 de Proverbios, en el verso 6. Vamos a enfocarnos ahora en los niños. Nunca recuerdo que en la iglesia predicaran esto. Nunca predicaban nada de los niños. Poco, si alguna vez hablaron. Pero lo más importante que el ser humano y que tenemos ahorita son nuestros hijos y nuestras hijas. Porque a través de ellos se forjará el futuro. El futuro de los creyentes que van a venir a creer en Dios. Pero ¿qué pasa cuando la gente, los papás no conocen a Dios? Pues no le pueden enseñar nada de los caminos de Dios. Estamos en un tiempo donde están atacando a nuestros hijos y a nuestras hijas de todos lados. Antes lo veías un poco en la televisión y le decías, cámbiala la televisión. Eso es en el radio, en la música, quita eso, esa es música del mundo, es música del diablo. Ahí atacando con la música y con lo que ves en la televisión. Con las caricaturas en donde invocan demonios, con las caricaturas en donde salen cosas sexuales para despertar eso en ellos.
Eso es lo que pasa en la televisión y pues las películas allá, la industria del demonio que es Hollywood, en donde abiertamente promueven. Pero si tú quieres, tú no llevas a tus hijos a ver eso. Es la decisión de los papás, ¿verdad? Pero ahora los gobiernos, como aman al diablo, porque lo aman en realidad, porque el diablo les da su recompensa, el poder, el diablo les da autoridad sobre las naciones aquí a los gobernantes, pero son hijos y hijas de Satanás. Los gobernadores, gobernadores, los presidentes de este mundo, todos los gobernantes y las mujeres que gobiernan son hijas del diablo. Y dice la Escritura, y los deseos de su padre buscan hacer todos los gobernantes. Hay debates ahorita, estamos viendo cómo quieren meter, ya no solo quieren forzar en las escuelas, aquí en México, vamos a hablar de México, en Estados Unidos lo están haciendo, ya lo hicieron también, cambiaron los libros de texto y le meten sexualidad, les meten pornografía, le meten maldad a los niños, brujería y hechicería. Abiertamente. Ellos quieren enseñarle esto a los niños, pervertir la mente de los niños. Este es el propósito de ellos y de ellas. Porque ellos se hincan ante el diablo. Porque a Jesucristo Satanás le dijo, al Hijo de Dios, le dijo, si te postras delante de mí, yo te daré todos los reinos. Porque dice que lo puso en una montaña alta. En el libro de Lucas dice esto. Entonces, si te postrares y me adorares, yo te daré todos estos reinos. ¿Qué significa esto? Que Satanás, la gente, los gobernantes, la mayoría de ellos, porque hay una gente que se ha opuesto aquí en México, como en Coahuila, el gobernador de Coahuila detuvo los libros, estos que quieren promover la Secretaría de Educación Pública aquí en México. ¿Mande? No, Coahuila no. Coahuila acaba de mandar 80 millones de pesos, se invirtieron para que se vuelvan a imprimir los libros del año pasado, que no traen esta basura. Algo bueno. No digo que sean cristianos esa gente, pero entienden el mensaje pervertido que hay en estos libros. Fíjate, en Estados Unidos lo mismo. Un papá estaba en Arizona, aquí en el estado de Arizona, en una ciudad, estaba debatiendo con el distrito, con los líderes del distrito, de parte del distrito donde él está, su niña. ¿Y que estaba debatiendo? Que les enseñaron los libros de texto sin avisarles a los papás, niños de 3, de 4, de 5 años, de 6 años, enseñándoles cómo tocar sus partes sexuales. Fíjate, como algo que querían pervertir. ¿Y qué hizo uno de los maestros? Que era un transgénero supuestamente, era un hombre que se creía mujer y empezó a tocar a varios niños y a niñas. Maldad y perversión hay en todas las naciones. Y ahora están atacando del lado de las escuelas. Pero vamos a leer en Proverbios. Vamos a ver si la Escritura que nos enseña para proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas y a las futuras generaciones de esta maldad que el mundo está haciendo. Capítulo número 22 del libro de los Proverbios y en el verso 6. Capítulo 22 y en el verso 6 del libro de los Proverbios. Dice así: instruye al niño o a la niña en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra vez, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué ocupa un niño? A ver, explíquenme ustedes. Son madres. ¿Qué ocupa un niño? Y padres, fíjate, ¿qué ocupa un niño para ser instruido? ¿Qué significa ser instruido? No solo la palabra de Dios. Disciplina. Los seres humanos, por naturaleza, no nos gusta la disciplina.
¿Y qué le tienes que enseñar a tu hijo? La disciplina, la limpieza de su cuerpo, de su cuarto. Instruirlo en cosas buenas, obedecer a los papás, obedecer a las personas adultas. Si una persona adulta le quiere hacer un mal, entonces no lo obedezcas. Pero obedecer, que los niños aprendan lo que deben de obedecer. Aquí Dios nos enseña que si tú enseñas al niño en su camino de la palabra, de valores, como la gente anteriormente lo hacía. Siempre ha habido maldad, pero antes había más respeto. Había respeto a los mayores, había más obediencia. No todos, pero la mayoría se enseñaba eso, era un valor que la gente enseñaba. A cubrirse su cuerpo, las mujeres, a las niñas, a los varones también. Se vestían modestamente y decorosamente, hombres y mujeres. No estoy hablando de la gente que buscaba seguir a Dios, en general las poblaciones. Pero Satanás ha ido metiendo su mano, su ideología, sus palabras, y ha ido destruyendo poco a poco ese valor. Dios nos enseña aquí, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Significa que desde chico, desde pequeño, le enseñas a tus hijos y a tus hijas valores y la palabra de Dios, cuando sea grande, va a obedecer la palabra de Dios. Pero si le enseñas perversión, maldad, robar, a mentir, la sexualidad, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Un fornicario, un adúltero, una fornicaria, un ladrón. Esto va a ser, este es el lado que Dios dice que hagamos lo bueno, pero el mundo quiere meterle a nuestros niños la maldad. Instruirlos, enseñarlos. El ser papá no es para todos, porque no cualquier persona tiene o puede ejecutar este trabajo. El ser padre y madre es un trabajo muy difícil, para que tienes que instruir la vida de tus hijos y de tus hijas. Dios dice que tengamos que instruir desde pequeños, les enseñemos los valores, el respeto a los adultos y los valores de Dios que están en las Sagradas Escrituras. Y cuando sea grande, cuando yo me muera y ellos tengan sus propias familias y ya no esté aquí en la tierra, ellas, si no ha venido el Señor Jesucristo, y ellos van a enseñar a sus hijos las verdades de Dios. Porque van a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. La gente ahora no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Mira, pásame por favor. Vamos a ver ahorita lo pervertido que está el mundo y lo que quiere hacer la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es lo que quiere la Secretaría de Educación Pública hacer con nuestros niños y con nuestras niñas? Les quieren enseñar maldades. Los quieren destruir. Fíjate lo que tengo aquí en mi mano. Aquí hay unos libros de 5º año. 2 libros de 5º año que le dieron a mi niña. Fíjate, ¿eh? Ahorita vamos a leer. Y les voy a mostrar con hechos. Por eso es bien importante que cuando tus hijos y tus hijas tengan un libro, sepas lo que están leyendo. Sepas tú lo que están viendo. Vamos a leer, fíjate, aquí en este libro, y les voy a mostrar, porque la gente dice, no, son mentiras, no, que no es cierto, están haciendo propaganda en contra del presidente. Es un hijo de Satanás, López Obrador, y se lo digo a su cara, es un hijo de Satanás. ¿Y por qué te digo esto? Porque el Señor me mostró. A mí no me gusta mucho hablar de los sueños y de lo que Dios me muestra. En esto no me lo mostró en un sueño, Dios me dijo, y estaba de testigo en mi familia. ¿Qué me dijo? Antes de que empezaran a suceder estas cosas con los libros de texto aquí en México, muchos meses atrás, antes de que los sacaran a la luz, los planes satánicos, Dios me enseñó y me dijo, me mostró. ¿Y qué me dijo Dios? Que en la Ciudad de México, no la Ciudad de México, en el lugar donde está la Ciudad de México, en donde está el edificio de la Secretaría de Educación Pública, supuesta, ahí
es un lugar en donde se reunieron estos líderes de México. ¿Y qué hicieron? Adoraron al diablo, porque así me dijo Dios. Hicieron un ritual y le hicieron pacto con Satanás para destruir a los niños en México. Y aquí está la evidencia. Mucha gente va a decir, estás loco, es una mentira. Puedes creer lo que tú quieras y no me importa si no crees. Te estoy diciendo lo que Dios me dijo y lo que Dios me enseña y se cumple, dice la palabra de Dios. Si el profeta en el Antiguo Testamento, si un profeta se levanta y dice palabra que viene de parte de Dios y no se cumple, que muera tal profeta, porque la palabra no viene de parte de Dios. Pero si el profeta se levanta y habla y se cumplen las palabras que está hablando, es de parte, y se cumplen, es que era Dios el que le estaba hablando. Fíjate lo que dice aquí, en la página número 44 de este libro de quinto año de primaria, que dice, cambiaron todo, en la escuela pública en México. Agarraron y hicieron, quitaron las matemáticas y pusieron bien poquitas matemáticas. En otros libros le están enseñando de emojis, cómo usar los emojis en el celular. Fíjate qué educación tan buena le van a dar a los niños en las próximas generaciones. Qué fregados me importa a mí los emojis. Lo poco rescatable que tenían las escuelas en mi tiempo, las matemáticas, porque con eso te defiendes para la vida. Cálculo, la estadística puede ser, un poco de biología te enseña, las ciencias naturales, cómo una planta crece, la agricultura. Hay cosas buenas dentro de que se enseñaban. No todo, hay cosas malas que también nos enseñaban en aquellos tiempos. No digo que todo era bueno, pero ahorita se fue de un nivel 1 a un nivel 1000. Del 1 al 1000 se brincaron. Y vamos a ver, mira, aquí en la página 44 de este libro. Fíjate lo que enseñan. Nomás la imagen que está ahí, ¿eh? Es un dragón, ¿no? La escritura dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y yo veía al dragón que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, representando al dragón. Esta gente adora al demonio. Ahí está, mira, ahí está. Lo voy a acercar más, mira. Ahí está, para que lo vean por internet. Y la gente que está aquí, mira. ¿Por qué vas a poner a un dragón? ¿Existen los dragones? Claro. Los dragones de Komodo, pero Dios lo asimila con la serpiente a Satanás, el enemigo, y con los dragones. Eso es lo que nos enseña. Mira, vamos a seguir viendo aquí, mira, Les voy a mostrar, de estos dos libros, les voy a mostrar unas cosas. Y ahorita seguimos con las sagradas. Quiero que la gente vea que en realidad lo que están enseñando, en la página número 64. ¿Qué pasé? Solo mira las imágenes nomás ahí. Mira las imágenes. Unas imágenes de terror, unas imágenes, quizá quieran decir, lo quieren asimilar con los indígenas. Claro, dice la escritura, a lo que las naciones adoran, a lo que las naciones sacrifican, a los demonios sacrifican. La gente nuestra gente indígena, porque yo vengo de gente indígena, mi abuela era indígena, de la Sierra de Nogales, entonces, y entre Sinaloa y Sonora. Entonces, sus costumbres no tienen nada que ver con las cosas de parte de Dios. Fíjate lo que dice esto, y fíjate la imagen, ahí está el diablo. ¿Dónde era donde decía lo del diablo? Ahí está una imagen del diablo, mira, como representa el mundo el diablo, porque el diablo no es así, ¿no? Fíjate lo que le quieren meter, el herrero y el diablo, dice. ¿Por qué le vas a hablar del diablo a unos niños pequeños de quinto año? Eso no entiendo, Leyendas, dicen. ¿Dónde estaba lo otro? Hablan de la Llorona. Las leyendas forman parte de la identidad cultural, pues con este tipo de narración de los seres humanos han tratado de explicar diversos fenómenos que los rodean. Las leyendas cuentan historias propias de una comunidad, estado, municipio, localidad. Una misma historia puede presentarse en diferentes estados
lados, pero con pequeñas variantes. Por ejemplo, La Llorona es una leyenda que cuentan en Xochimilco y no es la misma que pueden escucharse en la zona de Guanajuato. De esta forma, las leyendas no solo relatan un acontecimiento, sino también reflejan la identidad de la comunidad. Una leyenda de La Llorona. Son cosas aterradoras, son cosas de miedo. La gente piensa que nomás es así. Son cosas espirituales de acuerdo al descubierto de la palabra de Dios. 184. Ahí dice el herrero y el diablo, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? ¿Por qué le vas a hablar a eso a los hijos? ¿En la escuela? ¿Vas a aprender matemáticas? ¿Vas a aprender a leer? ¿Qué haces enseñar eso? No entiendo yo. Fíjate lo que quieren meter, esta basura que quieren meter a nuestros hijos. Poco a poquito te van metiendo. Fíjate lo que quieren meterle a los niños. Tolerancia, de acuerdo con la presidencia de la República en 2013, la tolerancia es el respeto, la aceptación. O sea, porque yo respeto a alguien, no significa que yo voy a aceptar. Y las leyes corruptas de México y de los países quieren que yo acepte. Yo no acepto, ni mi familia va a aceptar eso, ni los que están de parte de Dios van a aceptar la basura que están queriendo meter aquí. El respeto es la aceptación y el aprecio. Yo no tengo aprecio por esto, a la riqueza infinita de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humano, a fomentar el conocimiento. ¿El cuál conocimiento? ¿El conocimiento de lo malo? La apertura de ideas, la comunicación y la libertad de conciencia. La tolerancia es la armonía en la diferencia. La tolerancia y la tolerancia. Quieren que toleremos las perversiones. ¿Y qué es tolerancia para ellos? Ahí está tolerancia con los homosexuales, con las lesbianas, con los transgéneros supuestos, hombres que se ponen senos ahí de mentiras y mujeres que se ponen penes de mentiras. O sea, ¿de dónde sacan esto? ¿Tolerancia? ¿Mande? Que lo bloqueen. Yo lo voy a predicar en donde sea. Fíjate. Mira, tolerancia. ¿Qué le quieren enseñar a mis hijas? ¿Qué le quieren enseñar a los niños? En 5º año, que se besen con un niño, que se besen con una niña. Perversión sexual, la palabra de Dios dice. Esto es perversión sexual. Dice está escrito. Identidad de género, expresión de género. Sexo biológico se refiere a las características físicas, los órganos, hormonas y cromosomas. Género es la construcción que la sociedad hace de lo que es ser hombre o mujer. La sociedad no hace ninguna construcción de qué es hombre o mujer. Dios es el creador de todas las cosas y Él creó varón y hembra, los creó. No dijo, Eva, tú puedes ser lo que tú crees que tú quieres ser o lo que tú quieras. Adán, tú quieres ser un perro, créete un perro y anda como un perro. No, Dios dijo, varón y hembra los creó. ¿Y aquí qué dice? Fíjate, interesante, ¿verdad? 2 mujeres besándose. ¿Yo por qué le voy a enseñar a mis hijas que las mujeres se besan? Eso Dios lo prohíbe. Es increíble. Y sus arcoíris mira, ese arcoíris lo creó Dios. Y el arcoíris es una promesa, dice en el Antiguo Testamento Dios. ¿De qué es la promesa que Dios hizo? Para que Dios lo hizo la promesa con la humanidad, de que jamás iba a destruir la tierra con agua otra vez, como lo hizo en el tiempo de Noé. Entonces, los homosexuales agarraron esos colores del arco iris y es plagio. Si yo agarro y yo canto una alabanza y yo digo, o canciones del mundo, como la gente lo hace, y yo digo que, o voy y compro un carro que diga Nissan ahí y le pongo Caleb, así me llamo, Caleb Corona, eso se llama plagio. O que este micrófono que estoy usando aquí, que se llama AKG,
yo le ponga mi nombre y cambie el símbolo, es plagio. Esta gente está plagiando lo que Dios creó porque están obedeciendo a Satanás. Y agarran el arco iris como ahí y le quieren enseñar a los niños y a las niñas que se besen. Un niño de 5º año que se bese con otro niño o con una niña con una niña. Esto es basura. Mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que está cometiendo esta gente es plagio. Plagio. Son unos ladrones, igual que su padre Satanás. Imitadores, igual que su padre Satanás. No son originales como nuestro Dios todopoderoso, Cristo Jesús, que Él de la nada, en su sabiduría, creó todas las cosas. Con sabiduría, con excelencia, con su poder. Pero esta gente que habla, fíjate lo que dice. Ahora vamos a leer aquí, en esta página 204 de este libro. Esa era la última, 204, esa es. Pura basura quieren traer a los niños y meterle. Dios dice que instruyamos a nuestros niños. Enseña a tus hijos desde pequeños. Enseña a tus hijos desde pequeños. ¿Pero qué quiere el diablo enseñarles? La perversión sexual. Que está bien ser lesbiana, que está bien ser homosexual, que está bien hacer rituales satánicos, que está bien fíjate. Vamos a leer aquí en este libro también. 83, la página. Fíjate lo que le quieren enseñar a tus hijos. ¿Por qué tienen que poner eso? Y lo ponen a una serpiente. De manera individual, pero sin olvidar a tu comunidad, lee el siguiente fragmento de El Brujo. Descubre cómo los animales ayudan a los yaquis con el conocimiento de las plantas. Luego responde las preguntas de la página siguiente. Y dice aquí, el chapulín brujo. Hace mucho tiempo un árbol que era profeta. Un árbol que era profeta le enseñó a los yaquis que habría de llegar del norte un monstruo feroz. Tiempo después, una gran serpiente hizo su aparición. ¿Quién es la serpiente? La serpiente antigua, Satanás. Tras enfrentarla y perder 2 batallas, Naposisaín Hitzakame comisionó a la golondrina para pedir auxilio. Cuando el monstruo se acercó al árbol, el chapulín se le echó encima, propinándole 2 brutales golpes que separaron el cuerpo del monstruo. El chapulín brujo. Le están enseñando a los niños que es bueno ser brujo. Y ahorita vamos a ver con las escrituras si es bueno ser brujo. Si es bueno enseñarle hasta a los niños. Fíjate lo que le están enseñando a tus hijos. ¿En dónde está lo que les enseñaba, los que nos enseñaron a nosotros anteriormente? Vamos a leer otra página, mira. 149. Mira. Fíjate lo que dice. Modelo del aparato reproductor masculino. Te dice que agarres modelos. Y te dice, en otra parte de cartón dibuja. Y te dice que formes un aparato reproductor masculino. Una maqueta. Les van a poner a hacer una actividad. Coloca los nombres a las partes del aparato reproductor masculino. En el vaso de plástico mezcla agua con pintura blanca para representar el líquido seminal y que llenen con mezcla la jeringa. Simula el proceso de erección y eyaculación. ¿Esta basura qué? ¿Cómo le voy a enseñar a mis niñas esto y a los niños y a las niñas en 5º año? A mí cuando me enseñaron en la secundaria de la sexualidad, yo iba en 2º de secundaria y no le entendía. ¿Cómo le vas a decir a un niño y a una niña que dibujen y que simulen una eyaculación? Esto es basura. Condeno esto en el nombre de Jesucristo y lo que quiere hacer la Secretaría de Educación Pública y todos estos países. Esto está mal. Y los papás que permitan que sus hijos sigan yendo a la escuela están peor
que esta gente que les está metiendo esto a sus hijos. Se acabó la escuela pública para la gente y la escuela privada. Van a tener que sacar a sus hijos y enseñarlos en casa. Esto va a ser la solución, porque ¿cómo es posible que la gente quiera eso? Hay otro libro de tercer año de primaria, ¿verdad?, que estábamos viendo, en donde te dice que hagas un ritual satánico. Ese no lo tengo porque mis hijas no van en tercero de primaria, ¿verdad? Pero ahí te dice. A ver, préstamelo para ponerlo. Acá lo tienen en el iPad. Fíjate lo que dice aquí. Este es el libro de tercero de primaria en la página 141. Ahí está, mira, Página 141 de tercero de primaria. Eso lo distribuyeron ya en la mayoría de los estados aquí y en las escuelas. Aquí en México. Ahí se lo pongo, Mira, ahí está. Para que lo vean y no digan que es mentira, Porque luego la gente dice, inventaron en las redes. No, no. Ahí están mis niñas en la primaria. Y mira lo que dice tercero en el tercero de primaria. Misión: actuar como asistentes personales del diablo, secuestrando almas para el infierno y engañando a los hombres. Tienen el poder de metamorfearse en ave, bola de fuego o bellísima mujer, así como de hacer maleficios y de colarse por cualquier sitio como el humo, que son los espíritus, son como humo, Satanás. En su forma original son mujeres jóvenes y hermosas o ancianas horribles, pero se aparecen como inmensas aves negras y como bolas de lumbre que caen del cielo, igual que los meteoritos. Ahí está la imagen. Brujas. Bolas de fuego. Fíjate lo que dice, lo que manda a los niños a hacer en su casa. Dice: descendientes de la maga azteca Mometzcopinqui y del mago Tlacatecotl, ahijadas del dios Texcatilipoca y primas de todas las brujas que han existido, tanto en América como en Europa. Colocar en casa crucifijos, te están diciendo, es una actividad para los niños, colocar en casa crucifijos, palangalas de agua, espejos y objetos al revés. Quemar las partes del cuerpo que se quitaron para transformarse, lanzarlas cuando son bolas de fuego o conjurarlas rezando con palabras pronunciadas de atrás para adelante. Eso es lo que le están enseñando a los niños. Sexualidad, perversión y brujería y hechicería. ¿Ah? Gracias. Ahora mi pensamiento es, hay mucha gente allá afuera que dice que son cristianos. Me pregunta cómo va a actuar la gente que dice que son cristianos con sus hijos. Vamos a leer la palabra de Dios. Dios nos dice que instruyamos al niño en el camino. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? La Secretaría de Educación Pública, el presidente, está aferrado y dice, está bien lo que hemos hecho. Fíjate lo que dicen los satanistas. Ese hombre, aunque diga que es evangélico no existe en la Biblia. Si es evangélico, porque es del diablo. Los que dicen que son evangélicos son del diablo. Los que dicen que son musulmanes son de Satanás. No obedecen la palabra de Dios. Y con sus acciones, porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Los frutos es de que quieren llevar a la niñez, a los niños pequeños y a las generaciones que vienen detrás de nosotros, a el satanismo, a la perversión sexual, a la maldad. Dios nos manda a que
obedezcamos. ¿Qué es esto? Fíjate lo que está enseñando. Fíjate lo que enseña. Vamos a leer esto más antes de seguir con la palabra. Fíjate, ahí está, ¿Es el libro de qué? ¿De tercer año de primaria también? ¿De primero? ¿En sexto? De sexto año, mira lo que dice ahí. Ahí está, mira, ahí se los pongo para que lo vean. Eugenia es una trabajadora sexual. ¿Por qué le vas a enseñar a un niño en la escuela de las trabajadoras sexuales? Que está preocupada de que su trabajo disminuya por el aumento de trabajadoras transgénero. Una persona supuestamente transgénero es de que es un hombre, una mujer que se cree hombre o un hombre que se cree mujer y que se cambia sus partes, fíjate, sexuales. Además, ella solo acepta relaciones heterosexuales. Y le ponen aquí, discriminación o inclusión. Esto es la mente de Satanás. Esto es lo que Satanás tiene, dice la escritura, el mundo entero está bajo el maligno. Y lo vamos a leer. En la carta de Juan vamos a leer eso. En el capítulo, creo que es el capítulo 5, verso 19, ¿sí? Primera carta de Juan, capítulo 5 y en el verso 19. Pero ¿qué tiene que ver con Dios? Vamos a ver a la luz de las escrituras qué es lo que nos permite Dios y lo que quiere que el ser humano practique. Nos dice en Proverbios, instrúyalo, enseña a tus hijos a que no hagan lo que hace el mundo y las cosas buenas. Capítulo 5, verso 19 de la primera carta de Juan. Y la palabra de Dios dice así: sabemos que somos de Dios. Yo sé que soy de Dios porque tengo el Espíritu de Dios y porque mis frutos han cambiado conforme he ido caminando con el Señor Jesucristo. Por eso yo sé que yo soy de Dios. Analízate tú si eres de Dios. Pero estos gobernantes no son de Dios, ¿verdad? Quieren meter esta basura en los niños y en las niñas y no lo vamos a permitir. Porque la palabra de Dios dice, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el abogado va a detener esto. Y le pedimos que lo detenga. Pero también hay otros versos en la escritura que dice que todo va a ser peor en la escritura, en el mundo. Y porque estamos en los últimos tiempos. Son las señales de que estamos en los últimos tiempos. Vamos a pedirle a Dios que proteja a nuestras hijas y a nuestros hijos. Fíjate. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Toda la gente en el mundo, los gobernantes, todos los que forjaron las constituciones del mundo, están bajo el poder del maligno. Esto que estamos viendo y que les mostré ahorita es el poder de Satanás dirigiéndose a las mentes de los niños. Yo recuerdo en la iglesia que cuando se daba el culto no tenías a los niños la mayoría del tiempo con nosotros, sino que mandaban a las hermanas a que les dieran escuela dominical, se llama, ¿verdad? Y en la hora del culto los niños bajaban la mayoría del tiempo. Algo mal hecho. Porque aquí, donde el predicador de Dios verdaderamente está predicando la palabra, aquí es donde ellas van a aprender y ellos van a aprender. ¿Y cómo es que ellos están bajo el maligno? Los bajan para que cuando lean la escritura no escuchen. Y les ponen a dibujar dibujitos. No es hora de dibujar en el culto, no es hora de platicar, no es hora de estar leyendo, sino escuchando. Porque dice la palabra, ¿cómo dice? Como dice la escritura del Nuevo Testamento, dice, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. ¿Y qué ocupan los niños y las niñas desde pequeños? Oír la palabra de Dios para que Dios aumente y ponga la fe en ellos y en ellas. Por eso es la manera de instruir. Las iglesias están mal.
Y las escuelas están peor, son del diablo, quieren meter esto. Si tú eres un director cristiano y aceptas uno de esos libros y lo promueves en tu escuela y no los tiras a la basura en cuanto lleguen, eres del diablo también. Maestras que celebran el Día de Muertos, maestras que celebran Halloween y dicen que son cristianas. Si tú aceptas ese libro, renuncia, porque Dios te va a suplir lo necesario en tu vida. Estoy hablando de lo material, si te sales de una escuela que está promoviendo esto. Porque Dios siempre honra a los que le honran. Tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Tú lo honras a Él, Él te va a honrar a ti. Y no te va a dejar. Pero esta basura, inaceptable. El mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol Juan. Ahí lo vemos plasmado en libros. Ahora en la escuela, los libros de las librerías están plasmados del mundo y de Satanás, pero la gente decide si los compra o no, Y ahora el gobierno de México quiere hacer como Estados Unidos, quieren decir que sea una obligación, sea obligatorio que los niños vayan a la escuela para meterles esa basura. Aquí con mis hijas, no te metes. El Señor te reprenda y tú no tienes autoridad, porque yo tengo la autoridad para educar a mis hijas conforme a mi creencia. Ellos quieren meter sus creencias, enseña a tus hijos y vete al infierno, pero no vengas y me quieras imponer a mí lo que yo les voy a enseñar a mis hijas y a la congregación. Esa basura no. Esa basura no. Esa basura no. Aquí no. Aquí obedecemos lo que está escrito. Hay muchos pastores que les da miedo predicar esto, les da miedo hablar esto, porque dice la escritura, el asalariado ve al lobo y huye. Significa que no tienen valor para predicar la verdad de Dios. Fíjate, el apóstol Juan nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros no. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero el maligno tiene poder y dominio sobre la humanidad. Pero Dios nos manda a que instruyamos al niño y a la niña de pequeño. Enséñale cómo se vista, enséñale que se cubra, enséñale al niño cómo se debe de sentar, a la niña cómo se debe de sentar. Son cosas básicas. No enseñes cuando seas adolescente. No enseñen las hijas el cuerpo y los hijos. Porque eso es el mandato de Dios. Vamos a seguir leyendo en las Sagradas Escrituras, en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 21. ¿Brujería? ¿Perversión sexual quieren enseñarles a los hijos? Capítulo 3, verso 21 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Dice así la palabra de Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hasta ahí. Capítulo 3 del libro de Colosenses, verso 21. Vamos a leerlo otra vez. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Papás, fíjate cómo funciona esto. Los papás deben de, como dice en Proverbios, al momento que tú instruyes bien a tu hijo va a formar su carácter. La niña va a formar su carácter de respeto hacia los papás. Pero si tú permites que tu hijo corra, brinque, haga lo que sea, aviente la comida, porque hay niños así. Y no, yo no como eso. Vas a hacer que tu hijo no obedezca cuando sea adulto. Y va a ser más fácil que el diablo lo engañe. Pero hay papás que esto es lo que está haciendo esta gente, que están exasperando a sus hijos, desalentándolos, porque les van a meter esta basura en las escuelas, porque no tienen el conocimiento de Dios. Por eso las generaciones ahora son generaciones desalentadas. ¿Qué es estar desalentado? Triste,
en depresión. ¿Por qué la gente toma pastillas para la depresión? Porque los papás formaron parte o fueron parte, y las escuelas y la sociedad en alrededor de desalentarlos, de enseñarles lo malo, la perversión, lo incorrecto, lo que Dios no manda que hagas. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer acá, en el libro de Mateo, en el capítulo 10. Las palabras de nuestro Maestro por excelencia, el Señor Jesucristo, nos habló en los Evangelios, en el libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a ver qué más habló Dios aquí. Verso 21. ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando tú estás haciendo esto, vamos a ver qué es lo que está pasando. Capítulo 10, verso 21 de Mateo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Por qué crees que pasa? Eso ya pasa en el mundo, está pasando. Con esto que le quieren meter a los hijos, va a pasar más. Esa es su meta. Esa es su meta. Entregar a los hijos a la muerte. Cuando tú le metes esta ideología a los hijos, van para la muerte, van al infierno, y en su vida va a ser destruida. ¿Tú crees que las lesbianas son felices? ¿Tú crees que los homosexuales? He visto testimonios de hombres que se han puesto pecho y se han quitado su aparato reproductor y se hacen una supuesta el aparato del reproductor de la mujer, y dan testimonio y dicen: es lo peor que hice. Doctores pervertidos y malvados haciendo esto, son satanistas, son perversos, son malvados. Testimonios de los mismos homosexuales diciendo, hombres y mujeres. Triste, triste. Están entregando los papás. Cuando tu hija viene y te dice, o tu hijo: papá, soy homosexual. Está bien, ven hijo, ven, no pasa nada. Yo te amo como tú eres. No, no tiene mi apoyo. A partir de hoy te me vas de la casa porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. No significa que no te ame, no significa que no te vaya a apoyar en otras cosas. En mi casa no vive una persona homosexual. Primero honro al Señor Jesucristo que cualquier otra cosa. Eso es lo que... ¿Alguien lo hace eso? Dicen que son seguidores de Cristo y que obedecen la palabra. ¿Tú crees que hacen eso? Hijo, te me vas de la casa. No te puedo apoyar de esta manera, porque me voy a condenar si yo te apoyo. No significa que no voy a orar por ti, no significa que no te voy a reprender y te voy a enseñar lo que debes de hacer y no te voy a ayudar para que salgas de eso. Te voy a apoyar, pero tienes que hacerlo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque es un espíritu que está dentro de la gente haciendo y pervirtiendo la mente. Y Dios nos dice aquí, el mundo entero tiene demonios, te está diciendo en el libro de Juan. El mundo entero está bajo el maligno. Los espíritus se les metieron a la gente y Dios los tiene que liberar de ese poder de las tinieblas. ¿Verdad? Dice aquí el Señor Jesús, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Llévalo a la escuela, que le enseñen esa basura que está en esos libros y lo estás entregando a muerte. No solo en esta vida, sino en la vida venidera. Tristemente, la gente no entiende lo que están haciendo. Sigamos leyendo. Vamos a leer en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo número 34, verso 14. Salmos, capítulo 34, verso 14. ¿Qué nos aconseja el Señor Jesús? Fíjate en su palabra lo que nos dice. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz
y síguela. Otra vez, apártate del mal. Esto es maldad que están haciendo y haz el bien. ¿Qué debo de hacer? Apartarme, dejarlo. Apartarte es, este es el mal, aquí está, este es el mal, está aquí está en el púlpito. Y que apartaste, te das la vuelta y te vienes para acá. El mal se quedó allá, pero tú seguiste el camino de Dios. Eso es apartarte del mal, verdaderamente. No lo vuelves a practicar, no lo haces. Eso es lo que dice la Escritura. Apártate del mal, te aconseja el Señor Jesús. ¿Tengo que dejar que mis hijas aprendan lo que está en los libros? Las tengo que apartar del mal. Increíble. Vamos a seguir leyendo. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 14, verso 7. 14, 7 de Proverbios. Proverbios, capítulo 14 y en el verso número 7. Y dice así la palabra de Dios. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Que son los gobernantes de la Secretaría de Educación Pública, son hombres necios. Y escucha, hijas, ustedes que están yendo a la escuela, escuchen. Vete de delante del hombre necio. Tus maestros son necios porque van a enseñar esto. Cualquier maestro que en el mundo entero enseñe esto es hombres y mujeres necias. Porque en él no hallarás labios de ciencia. Ya vimos que no hay nada de ciencia en eso. Hay brujería. Antes había un poquito de ciencia de parte de Dios. Un poquito. Ahorita ya no. Entonces, ¿te conviene aprender eso? Salte. Vete de delante. Salte de la escuela. Porque no te conviene estar delante del hombre y hombres y mujeres necios. Te afecta a ti. Te afecta a ti. ¿Por qué me voy a cambiar de trabajo? Porque son hombres necios. Y no me conviene estar en un lugar en donde hay hombres necios. Por la misericordia de Dios uno entiende eso y te da el conocimiento Dios para aprender esto. Ya no hay ciencia en ellos. Al siguiente trabajo. Ahí está en la Escritura. Vete y no vuelvas más. Vete de la escuela, salte de las universidades, salte de los trabajos donde hay hombres necios y vete a donde no haya hombres necios. Porque no vas a hallar nada bueno en ellos, nada de que te va a beneficiar de la ciencia. Ciencia. La ciencia, Dios creó los cielos y la tierra con ciencia. Y los hombres han visto sus maravillas, dice la Escritura, en la creación. Da testimonio de que Dios existe, dice la palabra de Dios. La ciencia es en general la ciencia. Cómo funciona el cuerpo humano, cómo crece una planta, cómo construyes una... Hay ciencia. Salomón tenía a su gente, cómo construyeron el templo. Dios le había dado la ciencia para que, y la sabiduría a los hombres que Salomón reunió para edificar la casa de Dios. Y la reedificó el profeta... ¿Cómo se llamaba el profeta? El que reedificó la casa. Nehemías. Y ahí dice cómo era la organización y la ciencia. Porque todo eso ocupa una ciencia, una sabiduría que los humanos no tienen y la pone Dios. Cuando un doctor va a abrir un cuerpo y va a operar a una persona, es porque aprendió la ciencia en la escuela para hacerle un bien a la persona en una operación. Es algo bueno. Creo que es algo bueno. Tiene una ciencia. Pero dice aquí Dios,
Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Esto que están haciendo con estos libros y lo que quieren implementar son hombres necios, y no hay ciencia en eso. Va a perjudicar espiritualmente a los niños y a las niñas de todos los países que estén practicando esto. Les va a despertar algo que no debe de ser a su edad y que no deben de practicar hasta que se casen, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que es la sexualidad. Niños y niñas, hombres y mujeres, hasta que se casen deben llevar vírgenes, que no les toque nadie ni ellos toquen a nadie. A nadie. Porque la Escritura dice, es bueno que el hombre no tocare mujer. ¿Por qué? A causa de la fornicación. Cuando tú tocas a alguien, se enciende algo natural que Dios puso en el ser humano. Eso lo hizo Dios, pero para tu esposa y para el esposo. No para que andes tocando a cualquier persona, que son como los fornicarios, como el mundo lo hacen. Si te gusta alguien, es bueno eso. Que te llame la atención un hombre, un niño, un adolescente, una mujer y un hombre. Si tú eres mujer, te deben llamar la atención los hombres. Y si eres hombre, te deben llamar la atención las mujeres. Es algo normal, natural que Dios puso en los seres humanos y algo bueno. Malo es que te llamen la atención las mujeres si eres mujer. Malo es, eso lo puso el diablo y se metió un demonio adentro de ti. Que te gusten, si eres hombre, que te gusten los hombres y que te llamen la atención. ¿Qué tiene un hombre? Para mí no entiendo cómo los hombres les puede atraer un hombre. Porque no esté ese espíritu en mí. ¿Cómo una mujer le va a traer una mujer? Oh, Dios creó el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. ¿Y quieren enseñar diferente? Transgénero, dicen. Dos mujeres besándose ahí en el libro. Esa basura. Basura es. Si tú quieres vivir tu vida, yo no tengo nada en contra de ellos en el aspecto de personal. Tengo en contra de lo que practican porque es pecado y lo voy a predicar en contra de ellos. De las lesbianas y los homosexuales, que son un pequeñito, una minoría. Si son millones, no sé cuántos millones en el mundo, yo creo que no llegan ni al 1% de los homosexuales y las lesbianas. Aunque ellos vengan y te digan lo diferente. Diferente el INEGI y esos porque están comprados por el gobierno. ¿Por qué? Porque nos seguimos reproduciendo. Para reproducirse el ser humano ocupa un hombre y una mujer. Si hay una mujer y una mujer, no hay reproducción. Si hay un hombre y un hombre, no existe la reproducción. Y es una mentira todo lo que cuentan los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Apartarnos. Si a tus hijos le están enseñando estos libros, se los están metiendo en la escuela, sácalos de la escuela y busca una opción. Ponte a orar de rodillas. Señor, no quiero que dejen de aprender a mis hijas. Dame una opción mejor que esto que está pasando en el mundo. Y clases en línea, otra escuela que no. Consígueme una escuela, Señor, que no estén practicando esto, por favor, para que mis hijas vayan, o si no, en línea, consíguemelo. Señor, cumple, porque es algo bueno que le estás pidiendo. El Señor te escucha. Pero eso es lo que debe de hacer el ser humano, y no esta basura. Fíjate en el 8 lo que dice, la ciencia del prudente. Esto que le estoy diciendo es ser prudente, es prudencia. Está en entender su camino. La ciencia del prudente está en entender su camino. Si tú entiendes que el camino de Dios, de la santidad de Dios, es diferente, si no entiendes, no entiendes, tan mal, como en la iglesia lo hacían. No era del pastor, le decía al hijo, vamos a ver la serie de la temporada 2 de Lucifer en Netflix. Imagínate, estás corrompiendo tú propiamente con las palabras de Satanás en ese programa y estás corrompiendo a tu hijo joven. Va a crecer, va a corromper la mente de sus hijos y de sus hijas, y es una cadena igual. Pero se paran y, soy cristiano. ¿Qué de Cristo tiene eso? Se asustan los predicadores, no predican la palabra de Dios. Tienes que entender tu camino, dice el hermano Salomón aquí. Los necios
Perdón, la ciencia del prudente está en entender su camino. Mas la indiscreción de los necios es engaño. Es una basura esto que están queriendo meter. Yo entiendo el camino, por la misericordia de Dios he entendido el camino. Significa, ahí nos vemos, escuelas. En mi casa les voy a enseñar para mejor para su vida a mis hijas. Mejor. Honra a Dios y Él se va a respaldar. Las va a prosperar en su vida para que sean mejor que si hubieran estudiado ahí, en esa basura. Porque Dios cumple sus promesas. Vamos a leer ahí mismo en Proverbios capítulo 22, otra vez, pero ahora en el verso 3. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Que debemos de ser inteligentes. Con esto es un ataque de Satanás. El mundo entero está atacando a los niños, menos Rusia, porque el presidente de Rusia en las noticias dijo, y eso me gustó, no digo que sea de Dios él no es de Dios, no conoce al Señor Jesucristo, pero hizo algo bueno. Dijo, cualquiera que quiera meterle la ideología de la homosexualidad y lesbianismo a los niños en mi país, les vamos a dar cárcel. Cárcel. Y dijo, eso es algo bueno. No lo acepta. No está en contra de él. Si tú quieres, él dijo, si tú quieres ser homosexual y lesbiana, es tu problema. Cuando seas adulto, más de 18 o para arriba. Pero no vengas y le quieras decir a un niño pequeño que está bien hacer eso. Y estuvo bien lo que dijo ese hombre. Y lo puso por ley y lo pasó al Senado de su país. No pueden adoctrinar a los niños con esa basura, decía el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 22 y en el verso 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Lo que quieren hacer a nuestros hijos y a nuestros hijos es dañarlos. Pero cuando tú tienes a Dios, y no ocupas ni tener a Dios porque la gente está protestando en México, en el país entero. No son cristianos la mayoría de ellos y no quieren esa basura para sus hijos y sus hijas. Y eso es bueno. El avisado ve el mal. Dios te está avisando, te está haciendo entender. Estás viendo que está el mal ahí, ¿verdad? En los libros, te está avisando, ¿verdad? ¿Y qué debes de hacer? Esconderte. Esconderte es apartarte, irte. Mas los simples, o sea, los que les falta inteligencia, que son unos borregos y siguen a todos así, pasan y reciben el daño. Lo aceptan y van a dañar a tus hijos, van a dañar a tus hijas. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Esa basura, a la basura van esos libros. Y yo me encargo, a la basura los voy a prender y los voy a quemar. Así lo voy a hacer. No lo voy a recibir. Esas mentiras. Sigamos leyendo. Vamos a leer Proverbios capítulo 23, verso 13. Proverbios capítulo 23 y en el verso 13. Fíjate, ¿qué es lo que debemos de hacer? Fíjate lo que dice Dios. Capítulo 23, verso 13. No rehuses corregir al muchacho, al niño, al joven, porque si lo castigas con vara, no morirá. Si yo no corrijo a mis hijas del que le están enseñando, ellas no tienen el conocimiento para entender. Hey, esto está mal. Lo que te enseñaron el otro año, pues tiene también cosas malas, de acuerdo a la palabra de Dios, pero es un porcentaje muy pequeño. Lo que te están enseñando era ciencia del mundo, ciencia, que te sirve para la vida, los números, las matemáticas, aprender a leer y escribir. Eso te sirve para agarrar un trabajo, te sirve para poner tu negocio, para sacar cuentas. Vendo comida, vendí 10 tacos y gasté tanto. Los números son buenos. Pero dice Dios que los debemos de corregir el camino de ellos. Ahorita,
Antes de que empiecen este ciclo. Ya empezaron unos, pero van a empezar a dar los libros, a enseñar de los libros. Porque si no lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de dónde? De la muerte. El Seol tiene varios significados. La muerte natural, la tumba, pero también la muerte, la segunda muerte de la que habla el libro de Apocalipsis. El infierno, el Seol, la muerte segunda. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Se alegra Dios? Fíjate lo que dice. Si tú sacas a tus hijas de la escuela y de la porquería que les quieren meter y le buscas una mejor opción, Dios dice, este me está siguiendo, este quiere hacer lo bueno. Qué bueno, se alegra Dios, se contenta. Ahí está. La sabiduría de Dios está hablando a través del hermano Salomón ahí. Lo que debemos de hacer. Sexualidad, brujería, hechizos, cuentos de magia, rituales. Es increíble. ¿De dónde viene todo esto? Del Satanás. De Satanás viene. Veamos. Vamos a leer en el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 19, y vamos a leer al verso 21. 21. Escuchen todos. 18, 21. Deben de escuchar la gente. La gente debe de escuchar el mensaje que Dios trae y lo que debe de hacer. Fíjate, capítulo 18, verso 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No ofrezcas a tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Lo que están haciendo ahorita es un sacrificio de los niños, y no físicos, espiritual. Destruyendo la mente, le quieren destruir la mente a nuestros hijos y a nuestras hijas. El momento que la gente acepta esto, lo está sacrificando a Moloc. Ellos adoran a Moloc. Es una de las tantas deidades que ellos adoran. Los gobernantes, como en Estados Unidos, adoran a Moloc. También aquí este hombre, hijo de Satanás, es un santero, López Obrador. Entonces Dios dice y nos manda que no debemos de ofrecerlos. No permitas que tus hijos aprendan esta sabiduría que está en estos libros. Va a pervertir su mente, los va a destruir. Sigamos leyendo ahí mismo. En Levítico, capítulo 19 y en el verso 29. Levítico 19, 29. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjate. No contaminaréis a tu hija haciéndola fornicar. La estás contaminando con esto, con la sabiduría que está en esos libros de conocimiento malvado. Le está hablando de prostituirse, de cambiarse el sexo, de masturbarse. Escucha, de tocarse, que es normal, dicen ellos. No contaminarás a tu hija para haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Esto es lo que el mundo quiere hacer con ellas y con ellos. Hombres por ahí, en la Coahuila, en la calle, en la Primera y la zona norte, llenos de muchachos y muchachas, jóvenes y grandes, mujeres y hombres, niños en el Parque Teniente Guerrero, los prostituyen este gobierno. Y permite, es normal. Ahí en Las Vegas, en Estados Unidos, es permitido prostituirse, y aquí en Tijuana, en la zona norte. ¿Le estás enseñando con esos libros a que vayan tus hijos para allá y tus hijas? Como si fuera normal. Fíjate lo que ponen. Una trabajadora, una prostituta en el libro. Triste.
triste? Están contaminando la mente de los niños y de las niñas con esto. Vamos a seguir leyendo. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, verso 10. Fíjate lo que dice Dios. Lo mismo que leímos ahorita en Levítico, lo repite Dios y lo va a expandir un poquito. Capítulo 18, verso 10 de Deuteronomio. Dice así la palabra de Dios. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No les enseñes a tus hijos la maldad y la perversión, dice Dios, como lo quieren hacer esta gente en estos libros. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Quién es el que consulta a los muertos? ¿Qué es consultar a los muertos? Invocar a los demonios. Es el reino de la muerte. Ajá, los demonios. Por ahí vi un anuncio que decía, no, un video. La ouija cristiana salió aquí en México, un hombre la inventó. ¿Te quieres comunicar directamente con Jesucristo? El Espíritu Santo te contestará. La tabla no es como una ouija, le cambiaron cosas, pero lo mismo, es una ouija. Tiene la cara de ese hombre afeminado de Roma, que supuestamente es el Señor Jesús, que no es, y está ahí la foto de ese, y agarra y conéctate, y lo mismo, te contesta. El Espíritu Santo te contesta a través de esta tabla, dicen. Y aquí en México la hicieron. Quieren hacer esto lo mismo con estos libros y enseñarle a las hijas esto y a los hijos. Pero Dios lo prohíbe. Que no pase que no practique adivinación, que no sea agorero, sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué les ponen las caricaturas a los niños? Ay, un conejito y un truco de mago, sale un conejo de ahí, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué dice? No lo practique, no se los enseñes a tus hijos. Esa sabiduría viene de lo profundo del infierno, de las tinieblas, del enemigo, de nuestras almas, de Lucifer y de su reino. Es abominación. Lo que están haciendo con los libros es abominable delante de Dios. Lo que le quieren enseñar a nuestros hijos es abominable. Salmos capítulo 106, verso 35. Salmos capítulo 106, verso 35 en adelante. Antes se mezclaron con todas las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. ¿Qué quieren hacer con los niños? Que aprendan las obras de los satanistas, de los santeros como López Obrador, hechiceros, brujerías, magia. Está en el libro plasmado y se lo enseñé, ¿verdad? Y dentro de esos rituales practican las sexualidades de enfrenada, las orgías. ¿Eso quieren que aprendan nuestros hijos? Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Estas que querían enseñar son las obras de las naciones. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Qué viene para México y el mundo? La ruina. Por estas obras que quieren enseñarle a la gente, a los niños. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con su sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Esto es bueno, dice el presidente y la gente de ahí. Esto es bueno para los niños, esto es bueno para las niñas.
Se están prostituyendo, quieren prostituir a nuestros hijos. Ellos ya se prostituyeron. Ellos ya se prostituyen por dinero, por poder. Dan su cuerpo. Haz lo que quieras con mi cuerpo, le dicen a los demonios, y los meten y hacen lo que quieran ahí. Orgías desenfrenadas, dice la Biblia. No vamos a permitir que hagan lo mismo con nuestros hijos. Y si la gente del mundo que no conoce de la palabra está escuchando este mensaje, abre los ojos, acércate a Cristo, porque es el tiempo final, es el tiempo de la destrucción de la humanidad. El demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. Quiere devorar a nuestros hijos, los quiere destruir. Brujería, hechicería, magos. Muy mal. Muy mal. Fíjate, capítulo 13 del libro de Isaías, verso 16. Capítulo 13, verso 16 del libro de Isaías dice así: sus niños serán estrellados delante de ellos. ¿Cómo? Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. ¿Qué quieren hacer? Estrellar a nuestros hijos, destruirlos. No lo podemos permitir, porque tenemos al Todopoderoso de nuestro lado y no lo vamos a permitir. Significa que te alerta, te enseña a Dios, no, esto no, para acá. Él es como el GPS que en el carro, que quieres ir a conocer o quieres ir a una dirección que no conoces y te guía. El Espíritu de Dios y su palabra te guía. Como dice la palabra de Dios, lámpara a mis pies tu palabra. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué es lo que hace Dios? Te guía para dónde camines. Te guía, te da dirección. Y ahorita con lo que está sucediendo nos está direccionando hacia otro lado. Son tiempos diferentes, son tiempos radicales. Va a cambiar todo este mundo. Vienen los peores tiempos. Dice en el libro de Apocalipsis, ¿cómo dice? Una medida de trigo. Algo así. En el libro de Apocalipsis dice que va a haber hambre, como en el tiempo de José. Y tenemos que prepararnos a comprar un chivo que dé leche, una chivita, a comprar unas gallinas, porque vienen tiempos más difíciles para poder comer. Y plantar unos árboles ahí de manzanas y limones y lo que sea, y vámonos. Porque vienen tiempos difíciles, muy difíciles para la humanidad. Y se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Quieren estrellar a nuestros niños. Sus niños serán estrellados delante de ellos. En tu propia cara te quieren hacer que tú practiques, que tus hijos practiquen esto y que les permitas. Casi terminamos. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 20, verso 31. Ezequiel, capítulo 20, verso 31. Sigue diciendo la palabra de Dios, mira. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de respondeos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Si tú dejas que tus hijos pase, pues la gente dice, ¿por qué pasa tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios si existiera, por qué permita que violen? Aquí está. No te responde Dios, se aparta porque la gente quiere lo malo. Quiere que les enseñen esta maldad. Hay gente que en el internet que respalda eso y dicen, está bien que los niños aprendan esto. Porque ellos lo practican. Porque son vividores del diablo, hijos del diablo.
Sigue diciendo la escritura. Capítulo número 23, verso 39 del libro de Ezequiel, ahí mismo. Ezequiel capítulo 23, verso 39. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. ¿Qué significa? La gente va a las escuelas, practica Halloween y todavía se meten a los templos supuestos, a las congregaciones y dicen que alaban a Dios. ¿Qué es lo que están haciendo? Contaminando el lugar y contaminando a la gente. Lo que quieren hacer esta gente. Por eso el diablo no tiene pelea contra las congregaciones. Por eso el diablo no tiene pelea, porque está dentro de esas congregaciones. Son cristianos, sí, vamos a enseñarle a nuestros hijos esto. Vamos a enseñarle a nuestros hijos esto otro. La mentira y la maldad. No, eres de Dios. No puedes contaminarte y contaminar a tus hijos con lo que está acá afuera en el mundo, sino limpiarte. Prostituyen a sus hijas, les enseñan a pintarse, a usar las faldas, minifaldas. Las abuelas de 60 años traen minifaldas, enseñando todo el cuerpo. Enseñando a prostituirse a las hijas y a las nietas. La abuela de 60 años tiene un novio de 20. El viejo rabo verde de 70, 60 y tantos años anda detrás de una niña que puede ser su nieta de 13, de 14, de 15 años. Hombres de 70 años, abuelos. Esto es lo que el mundo está, para allá va. Y siempre ha sido y va a seguir. Porque dice Dios que va a ser como en los tiempos de Noé. Esto que estamos viendo ahorita estaba en el tiempo de Noé. Por eso se hartó Dios y por eso mandó el diluvio. Fíjate. ¿Por qué le quieren enseñar estas cosas a los niños en los libros? Capítulo 7 del libro de Enoc. Capítulo 7, verso 1. Todos y sus jefes tomaron para sí, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas, está dentro de ellas, y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces, que es lo que leímos en uno de los libros, que decía que les enseñaban cómo sanarse con plantas. La Biblia dice que nos tenemos que sanar con plantas, pero no por medio de la brujería y de la hechicería, porque dice Dios que hizo las plantas para nuestro uso. Pero es diferente cuando lo estás mezclando con la brujería. Son dos cosas diferentes. Y el corte de raíces y a enseñarles sobre plantas. Sigamos leyendo en el 8. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y a otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, ¿verdad?, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad. Ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas formas. Es lo que quieren hacer con nuestros hijos. Echemijás enseñó encantamientos, cortes de raíces, Hermonia romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Baraquiel los signos de los rayos, Cocabel los presagios de las estrellas, Sedequiel los de los relámpagos. Él enseñó los significados, Artacof enseñó los señales de la tierra, Shemihazel los presagios del sol y Sarariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a las mujeres. Es lo que quieren enseñar, secretos a los niños de la sexualidad, porque es un secreto que lo debe descubrir el hombre cuando se casa con su mujer y la mujer cuando se casa con el hombre. Hechicería, conjuros, demonios estás invitando a tu casa, a tu cuerpo, para que se metan. Cuiden a sus hijos y reprendan, oren, ayunen por esto, en contra de esto, porque el poder de Satanás está desatado sobre las mentes de nuestros hijos en las escuelas. Y a veces no sirve mucho estudiar una carrera,
Yo lo he comprobado en mi propia vida. No digo que es malo, si quiere estudiar, estudia, pero como está la vida ahorita, pienso que gana más una persona que tiene su negocio que una persona que va a la universidad. Comprobado está, ¿cierto o no es cierto? Pongan su negocio honradamente, vendan, paguen impuestos al gobierno, porque Jesús nos manda, el Señor Jesucristo, a que le pagamos los impuestos y que no robemos. Tenemos que estar rectos en el camino, que los hijos no reciban esta enseñanza y las hijas. Estamos en los tiempos finales y la gente no cree. Juegan a la iglesia. Es que no me puedo salir porque mi esposa está en la iglesia. No me puedo salir porque mi esposo está en la iglesia. No me salgo por mis hijos, porque toca bonito, porque danza con el pandero en la iglesia. Se van a ir al infierno por estar jugando a que son cristianos. Se van a ir y estamos en el tiempo final y la gente no entiende. Vamos a terminar. Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje que ha traído, porque todo lo que predicamos, todo viene de las Sagradas Escrituras y del trono y del Espíritu Santo de parte de Dios. Como dice su palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38, vamos a leer. La palabra de Dios dice que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, que salieron, ¿verdad? Lo sacaron, un ángel los sacó, les abrió, ¿no? ¿Y qué les dijo el ángel? Vayan y prediquen. ¿Qué dijo? Vayan y prediquen todas las cosas de esta vida. Todo. Significa todo. Todo está aquí. Por eso está en ejemplo los hermanos santos de la antigüedad. Cómo debían tratar los hijos cómo se deben de instruir, las hijas cómo deben de aprender. El mujer debe de casarse con un hombre, la mujer con un hombre y el hombre con una mujer, no mujeres entre ellas. Ese es un falso casamiento, no existe ese casamiento delante de Dios. Fíjate, tiene que la gente dejar toda esta maldad. Capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, y la palabra de Dios dice así. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién? Para vuestros hijos, esos que quieren destruir el diablo con estos libros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios sabía que iba a llegar a Tijuana en este año 2023, o antes, la palabra, siglos antes que llegó la Biblia. Estoy hablando la Biblia, las Sagradas Escrituras. Todos los que están lejos, nosotros somos los que estamos lejos, porque la palabra salió de los judíos. La palabra de Dios viene de los profetas santos en la región de ahí, del profeta Enoc, de Jared, de Matusalén, de todos estos hombres santos de Dios. Y le damos gracias al Señor por este mensaje, y vamos a pedirle a Dios que saque toda esta basura. Hay que orar en contra de esta basura que quieren meter a nuestros hijos. Ya está, hay que ser avisados, te das la vuelta y te apartas. Eso es ser avisado, eso es ser entendido de la palabra de Dios. Eso es lo correcto y eso es lo que debemos de hacer. Para todas las prostitutas y para López Obrador y toda esta gente, arrepiéntanse y dejen esos caminos. Deja de ser si tú dices que eres evangélico, yo te digo, sal ahorita. Tú dices que eres de Cristo, que lo admiras. Dices, yo admiro la vida, era un revolucionario Cristo, dice ese hombre, hijo del demonio. Te sales y empiezas a caminar en la santidad. Y dejas de ser presidente, renuncias. Y dejas la santería y la hechicería que quieres meterle a los hijos, y vas y dices enfrente de todo el país, vas a decir: me equivoqué, esto no es correcto, la palabra de Dios dice que tenemos que dejar esto porque no nos conviene. Cualquier gobernante, y esta mujer de aquí que gobierna Baja California, hija del demonio, también la hija del demonio aquí de Tijuana, esa oaxaqueña, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Caballero se apellida, Montserrat Caballero. Y del Pilar. ¿Cómo permiten que llegue a las escuelas esa basura? ¿Cómo permiten que llegue esa basura a las escuelas? Que se arrepientan esas mujeres por lo mal que están haciendo a la humanidad, a los niños. Los reprendemos en el nombre de Jesucristo, que dejen sus malos caminos. Acérquense a la palabra de Dios, los gobernantes. Es lo mejor que les puedo recomendar. Acérquense. En los tiempos de antes siempre había un hombre de Dios. Si tú lees en el libro de el Génesis, ahí estaba José al lado del faraón. Ahí estaba Daniel.
varón de Dios santo al lado del rey de Babilonia. Ahí estaba Daniel al lado del rey Ciro. Ahí estaba Daniel al lado de los gobernantes, dándoles consejo. ¿Qué dice? ¿Qué dijo el faraón? Hombre inteligente. No fue de Dios el faraón, pero fue un hombre inteligente. ¿En dónde vamos a encontrar, dijo, un hombre como este, que tenga el espíritu de los dioses santos? Dijo el faraón. Agárralo, le di mi anillo, tienes el poder, la autoridad. Haz como tu Dios te guíe, haz como tu Dios te mande, para que la gente nos vaya bien a todo el pueblo. Inteligente ese faraón, muy inteligente ese líder de ese pueblo de Egipto. Y después vienen los pervertidos y pervirtieron lo bueno que había hecho ese hombre a través de José. Así es. Y así va a seguir siendo. En el nombre de Jesucristo la gente se debe de bautizar. Dice que te bautices primeramente, te arrepientas, te bautices en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es esto? Para el perdón de los pecados. Todas las prostitutas, toda la gente que no conoce de Dios y no se ha bautizado. Si tú te quieres bautizar, pones ahí, me estás viendo por video, en cualquier parte del mundo que estés, con el favor de Dios y la provisión de Dios, vamos y te bautizamos en cualquier parte del mundo que estés, con la ayuda de Dios, en el nombre de Jesucristo, como manda las Sagradas Escrituras.